Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio informativo de Notiguía Televisión. Mi nombre es Fernanda López y les cuento que sigue el escándalo provocado por el encargado del despacho de la PGR al difundir ilegalmente un video con el único fin de desacreditar al candidato presidencial Ricardo Anaya como un mal hablado y grosero. Esto ha provocado una reacción nacional en contra del uso faccioso que el presidente Enrique Peña Nieto está dando a las instituciones de la República y particularmente a la PGR para desacreditar a un candidato presidencial opositor. Incluso algunos intelectuales firmaron un desplegado pidiendo a Enrique Peña que saque las manos del proceso electoral. ¿Cómo ven, Ángel y Jesús López, el desarrollo de este escándalo? Sí, Fernanda, gracias. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ángel López, Jesús López Segura. Bienvenidos. Pues sí, es un escándalo muy grave. Nosotros estamos acostumbrados en México a que el presidente saliente use todo el aparato de Estado para imponer a su sucesor de su mismo partido. Eso lo hemos vivido en la dictadura perfecta durante 70 años. Y ahora en esta dictadura simulada del prianismo, pues lo hemos seguido viviendo en los últimos 30 años, ¿no? Pero generalmente se guardaban las apariencias y ahora hay un descaro verdaderamente escandaloso. En lugar de perseguir a Emilio Lozoya, que fue balconeado en videos por la gente de Odebrecht de Brasil, por el escándalo que ha costado en otros países la cárcel a presidentes, a expresidentes, a primeras damas, y aquí no pasa nada. En lugar de eso, el señor encargado de la Procuraduría se dedica a perseguir a un candidato presidencial. Yo no sé si es inocente o culpable don Ricardo Anaya, y para los efectos de esta reflexión da lo mismo. Lo que importa aquí es que se esté usando la Procuraduría General de la República como un instrumento electoral, y eso es muy grave. Por eso firman muchos intelectuales, esos que, bueno, que siempre están ahí, que son los reconocidos, que trabajan en dependencias culturales del gobierno. Muchos de ellos siempre son buscachambas, otros son muy críticos, marginales, pero en fin, los intelectuales firman un desplegado exigiendo a Peña Nieto que saque las manos del proceso electoral, como lo demandó también el propio Ricardo Anaya. ¿Y cuál es la respuesta de Peña Nieto? Es insólito, ¿eh? Dice ayer textualmente, le dice a la prensa: no se enganchen con los dimes y diretes de los candidatos, porque es normal que en un proceso electoral existan estos dimes y diretes. No se enganchen. Eso es en el contexto de el dineral que reparte Presidencia de la República iba a decir mordidas, pero convenios de publicidad. En convenios de publicidad para la prensa hegemónica. Es casi una orden: no pelen las protestas ni de Anaya, ni de los intelectuales, ni de nadie, por el uso faccioso que le estamos dando a la Procuraduría General de la República contra Ricardo Anaya. ¿No es cierto? Sí, es 100% cierto. La Presidencia de la República maneja un presupuesto enorme para publicidad, y eso, pues, entonces, diciendo, en el mismo momento en el que dice que no va a meter las manos en el proceso, le ordena a los medios que no presten atención a las protestas. Entonces, claro que es grave. Y a mí me sorprende este encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que parece jarrito de Tlaquepaque el señor, porque está más preocupado por: ay, me dijo hijo de puta en la Procuraduría, en un video que difunden de manera... No, pero no le dijeron a él. Sí, no, por eso, pero esa era la denuncia que habían hecho, que supuestamente Ricardo Anaya le había dicho hijo de puta a él, cosa que no es cierto. No, además al enviado. Perdón, al enviado, tienes razón. Al enviado. Cosa que además ni siquiera era la voz de Ricardo Anaya, y salió el jefe Diego a reconocer que él dijo hijos de puta, refiriéndose al desmadre que traía. Fue un montaje
Tan mal hecho, tan burdo. Pésimo, porque primero llega Anaya y su equipo, ¿no? Que son presidentes de partidos políticos, el reconocidísimo Diego abogado, abogánster, abogado que amigo de todos, que esta misma noche estuvo con Mid en su cumpleaños, taqueando con Mid y en la mañana mentando madres, ¿no? Sí. y bueno, uno dice, lo que pasa es que Diego es así, usa sus influencias políticas, siempre lo ha hecho, para litigar y para ser uno de los abogados más poderosos. Y para sacar clientes también. Entonces, llegan esas gentes a la PGR a presentar un escrito, a eso iban, no a otra cosa. Y le mandan al encargado de lavado, que ni me acuerdo cómo se llama, ahí al lavandero. Muy rastrero el tipo. ¡Ay, bienvenidos! ¡Ay! No, estaba así porque estaba nervioso porque trae un micrófono. Lo que tú quieras, pero lo que se les ofrezca, estamos a sus órdenes. ¡Ay, por favor! Y transforman a la PGR en paparazzi. Sí, como no, y no sé cuánto, y no sé dónde. Graban esto. Primer error, ¿no? Grabar el audio, grabar el video, y luego, segundo error, darlo a conocer, pero para balconear que alguien, acusando primero a Anaya, lo fue otro error, sí, porque fue Diego, evidentemente. No error, es mentira. Diciendo que mentó la madre. Mentó la madre el candidato presidencial. No, ya con eso lo atoramos, pensaron. Sí. Porque se parecen a los de la Liga de la Decencia. Los custodios, los cancerberos del buen lenguaje, del buen decir. Sí, y ponen los pelos de punta. Carajo, hay violadores, secuestradores y asesinos que los agarran y por no seguir el debido proceso de leerles sus derechos y cosas menores, los tienen que dejar en libertad. O sea, y ahí se nota que obviamente no están siguiendo ningún debido proceso con Ricardo Anaya. La intención, en todo caso, no es llegar a sus últimas consecuencias y hacer una investigación profesional, sino fregarlo. Si lavó dinero, que lo encarcelen, como han dicho a coro López Obrador y todo el mundo. Si no lavó dinero, bueno, pues que lo dejen de molestar y que dejen de usar a las instituciones para desacreditarlo como candidato. Eso es lo único que se está pidiendo y nos sumamos a esa petición, evidentemente. Claro. Fernanda, ¿qué más tenemos? Tienen razón, Ángel y Jesús. La respuesta del presidente Peña es francamente deplorable, pero no le llega ni a los talones a la tontería de Aurelio Nuño, el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, quien se pone a polemizar en Twitter nada menos que con Denise Dresser y con Juan Pardinas, haciendo nuevamente el ridículo. ¿No les parece? Efectivamente, Fernanda, creo que Aurelio Nuño es el peor enemigo de José Antonio Meade. La verdad es que es un tipo muy torpe. Se pone en una guerra de tweets con Denise Dresser y con Juan Pardinas que verdaderamente da pena. Como si él tuviera una gran autoridad moral. Reclama, porque esa es otra andanada contra Ricardo Anaya, que lo acusan de plagio por la presentación que hizo de su idea de que no es correcto pensar en refinerías cuando la humanidad está a punto de echar a andar los autos eléctricos en forma masiva y estar pensando, como plantea López Obrador, en refinerías que son costosísimas y además sumamente contaminantes, no es una buena idea. Entonces él usa una presentación que tuvo un famoso presentador, conferencista, experto en estos temas, Tony Seba y Peter Diamandis. Y Peter Diamandis con lo de Kodak, que son ejemplos que Anaya pone, muy buenos, por cierto. Ejemplos históricos sobre el cambio de tecnología. Exacto. Pero no da la cita de manera, digamos, categórica para evitar que lo acusen de plagio. Y entonces ya todo el aparato lo está acusando de plagio. Cuando sí puso ahí la referencia discretamente, cuando dicen que sí mencionó verbalmente que se inspiró en la presentación de esa presentación, pero la guerra de tweets no tiene desperdicio. Sí. ¿Qué fue lo que dijo Aurelio Nuño? Aurelio Nuño, carajo, pensamos que ya habías aprendido, pero pues no. Ahorita ya se puso como si pudiera ganar una guerra de tweets para empezar contra estos dos. Y luego ahí les va.
Chequen el nivel, el talante. Aurelio Nuño dice: ¿qué opinan Denise Dresser y Juan Pardiñas del plagio de Ricardo Anaya? Ya pasó más de un día desde que se dio a conocer y no dicen nada. ¿Son analistas o parte de su staff? Ojalá lo aclaren por el bien de la transparencia. Sí. Y Denise Dresser, que pues ustedes conocen a Denise Dresser. Sí, que no tiene pelos en la lengua. A la doctora, que merece todos mis respetos, a pesar de que ha sido víctima muchas veces de campañas muy rudas, le contesta: opino como analista que Anaya citó su fuente, a diferencia de tu jefe, Enrique Peña Nieto, en cuyo staff trabajas, y te pagan por defender la falta de transparencia en todo. Anaya no ha aclarado muchos temas, pero ustedes, los priistas, son un caso perdido. Eso le pasa a quienes no saben leer. En la boca, ¿no? Bueno, y como por si fuera poco eso, Juan Pardinas, también tuitea: estimado Aurelio Nuño, agradezco que además de coordinar una campaña presidencial, te tomes el tiempo para darle seguimiento a mis actividades profesionales. Sobre la bulla del plagio, sobre la bulla del plagio, tus profesores de Oxford te habrán enseñado que donde hay cita no hay plagio. Lo que sí me dio vergüenza fue el plagio de la tesis de licenciatura del presidente. Confío que José Antonio Meade no sería capaz de semejante desvergüenza. Saludos y buenas noches. Mínimo. Que Aurelio Nuño es un chivo en cristalería. Sí. O sea, sabes que algo va a romper. Si tienes esa cola que te pisen, ¿no? Si tienes lo de Odebrecht, si tienes los señalamientos no de dos abogados sospechosos, raros, que además se acusan a sí mismos para embarrar a Anaya, sino de la Auditoría Superior de la Federación, señalando que hubo desvíos de fondos en Sedesol cuando don José Antonio Meade era el titular, y también con Rosario Robles, que es aunque el presidente le diga frecuentemente: no te preocupes, Rosario, Chayito, pues es el ajonjolí de todos los moles de corrupción en este sexenio, ¿no? Chayito. Si tienes esa cola que te pisen, ¿cómo te pones a tuitear de esta manera? Don Aurelio, por favor. Aparte no aprendió nada. Ellos mismos estuvieron criticando que López Obrador se metiera en dimes y diretes con intelectuales hace 2 semanas, y ahora y eso no fue pedido por López Obrador, porque pues a final de cuentas los que empezaron con los intercambios epistolares fueron ellos, ¿no? Sí, con Jesús Silva Herzog Márquez y con Enrique Krause. Exactamente. La confrontación que tuvo Andrés Manuel López Obrador, que lo único que les dijo fue que eran de derecha disfrazados de... Sí, que eran de derecha disfrazados de liberales. Exactamente. Lo único que les dijo. Pero este hombre sí se pasó de lanza, ¿no? Y bueno, pues todo esto, a final de cuentas, es una factura todo que se cobra. Todo se paga en esta vida. Don Aurelio, qué barbaridad. Sí. Ya no le haga daño a su candidato, hombre. Sí, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, Fer? ¿Y cuál es la postura de Andrés Manuel López Obrador ante esta guerra de lodo que protagonizan los antes amigos y socios del prianismo? Ayer tuvo una expresión interesante. Pidió que Anaya aclare ante la opinión pública por qué rompió con Peña. Que empiece con eso, dijo López Obrador. Que no salga ahora como si no conociera a Peña. Se quiere lavar las manos y aparecer como paladín de las libertades y la limpieza, como el maestro limpio. ¿Qué opinan, Ángel y Jesús? Sí, es muy relevante el planteamiento de López Obrador, muy relevante. Yo lo vi dudoso, lo vi como que no quería sumarse a la condena de que se use a las instituciones nacionales en contra de un candidato, y esto se le podría revertir más adelante a él mismo. Sí. Lo vi dudoso, pero el planteamiento de ayer me pareció muy correcto. Dice, a ver, que Anaya explique por qué se peleó con Peña, ¿no? Y que no ande haciéndose pasar como por la blanca palomita, el maestro limpio, ¿no?
esas expresiones que tiene López Obrador y que le llegan a la gente. Y que ¿no? pegan, claro. Sí. Y que no se las anda dando de intelectual de altos vuelos, ¿no? Pero, o de experto en temas económicos o no sé cuánto, pero sí tiene expresiones coloquiales que le llegan a la gente. Y sí, Anaya tendría que explicar qué pasó. ¿Se peleó con Peña? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó con el amaciato prianista, no? Fíjate que ahí sí, yo creo que nos vamos a dar un pequeño agarrón tú y yo, porque yo tengo una teoría completamente diferente. Yo creo, y así lo creí desde que empecé a ver esta guerra que le hicieron a Anaya y que ahorita lo ha mantenido en los titulares de todos los medios y lo ha mantenido en el juego y en boca de todos, y ahora ya es un mártir, Ricardo Anaya. Yo siento que es actuado. Yo siento que ni se ha peleado con López Obrador, ni mucho menos. ¿Con López Obrador o con Peña? Perdón, con Enrique Peña, ni mucho menos. Sino que al contrario, esta campaña que le están haciendo desde la PGR, que le están haciendo desde el gobierno, etcétera, desde que Ricardo Anaya se bajó de su coche y dijo, ¡ay, me vienen siguiendo, vamos a ver quién es! Y lo encaró sabiendo perfectamente que era un enviado del gobierno, que era un enviado del CISEN. Y quería adornarse como muy valiente. Como muy madreador, ¿no? Como que se iba a agarrar ahí mismo con su persecutor. Desde ese momento yo dije, esto es actuado. Y yo sigo pensando lo mismo. Yo creo que las encuestas, las buenas, porque la mayoría de las encuestas nada más son instrumentos de propaganda, yo sí creo en una encuesta de Reforma y estoy seguro que la próxima encuesta de Reforma que salga va a posicionar a Ricardo Anaya varios puntos arriba. Esta persecución le está beneficiando a Ricardo Anaya porque al final de cuentas ahora ya se peleó con Peña. Ahora resulta que el verdadero libertador que nos va a sacar de esta dictadura en la que vivimos, que el verdadero némesis de Enrique Peña Nieto no es López Obrador, que ya ni está figurando en los medios últimamente, más que para el Valero. Ahora es Ricardo Anaya, el rockstar que pasó de fotografiarse con el niño de Movimiento Naranja, ahora a ser una víctima de con el niño de Nezahualcóyotl, Juan Cepeda, ¿no? Sí, el cantando, niño ya. Metiéndose al talón, ¿no? Cantando canciones del Tri y demás, ¿no? No, yo creo que es la estación del Metro Valderas. Esto lo está beneficiando mucho y yo siento que sí es el amaciato. Esas son las teorías que hay. Hay quienes dicen, el linchamiento mediático y judicial contra Anaya, que ya lleva mucho tiempo, se le han venido fincando diversas acusaciones, pero nada más mediáticamente, no como acusaciones efectivas para encarcelarlo o para desbancarlo como candidato o lo que sea. Son reales. Se quiere quitar a Anaya del segundo lugar para que Meade pueda ascender al segundo lugar y después ya lo puedan confrontar con López Obrador, echarle todo el aparato también a López Obrador para desacreditarlo, y entonces sí que triunfe Meade. Esa es una hipótesis, que el ataque contra Anaya tiene ese propósito, desbancarlo del segundo lugar. La hipótesis que tú manejas es que la del desagüero, es decir, que la torpeza de Fox cuando quiso desaforar a López Obrador lo hizo, prácticamente lo convirtió en un mártir y prácticamente pues ganó. Muchos creen que ganó, aunque se la robaron, ¿no? Pero una actitud tan descarada del Estado mexicano de estar atacando a un candidato lo convierte en mártir. La gente simpatiza con un personaje al que instituciones, con el descrédito que tienen las instituciones nacionales al mando actualmente del PRI, con la inseguridad espantosa, con el saqueo de las finanzas públicas que se han dado en varios estados de la República y a nivel nacional también, con todo este proceso de feminicidios, de descaro absoluto, de violaciones a los derechos humanos, de ineficiencia para darnos tranquilidad a los mexicanos. Todo esto, un aparato así de desacreditado que se le eche encima a un candidato presidencial lo convierte en mártir. Sí, así como lo elevan, ¿no? Así como si Peña te apapacha, es el beso del diablo, pues igual si te peleas con el diablo, pues todo el mundo te alaba. Entonces es lo mismo. Yo no creo mucho en esa hipótesis, porque creo que si tuvieran el talento
para haber formulado un plan de esa envergadura, porque es un plan, es un guión que merecería un premio Oscar, de la academia, con esto, ¿no? Ahora que está de moda esto. Es un guión difícil de llevar a cabo, implica tener un control muy bueno sobre las instituciones, creo que no lo tienen actualmente los hombres del poder, y si se hubiera planteado esa idea, yo creo que la hubieran ensayado con Meade, no con Anaya. Pero es que Anaya... Meade hubiera, no se hubiera arrojado a los brazos de los dinosaurios, no hubiera dicho háganme suyo, sino que hubiera sido postulado como candidato y de inmediato hubiera dicho, yo no soy priista, no tengo nada que ver con ellos, he colaborado con ellos, pero soy una persona independiente, limpia de corrupción, a diferencia de muchos priistas, y pinto mi raya respecto de la administración y bla bla bla, y soy más bien independiente y sé cómo hacerlo y he sido tal y cual y soy un gran técnico. Sí. Creo que hubiera sido Meade el que hubiera, digamos, marcado una distancia respecto de los dinosaurios y hubiera jugado ese papel de que Peña hubiera simulado que lo quería sustituir. Muchos dinosaurios hubieran dicho que está en crisis su candidatura. Hubiera buscado simpatías el propio Meade, no Anaya. Pero desde el PRI es muy difícil hacer eso. Al poner a Meade como candidato oficial, aunque él incluso en sus spots diga que no tiene afiliación política, etcétera. Perdón. Según tu hipótesis, ajá, ¿desde dónde están convirtiendo a Anaya en un mártir? Pues desde el PAN, porque al final de cuentas la hipótesis de la Macieto surge de que es un pimponeo, que como ya la gente le gusta creer en la democracia... Pero el PAN no le está echando encima a la Procuraduría General de la República. No, o sea, lo que yo estoy diciendo es que Anaya es oposición actualmente, porque está en el PAN. Anaya va a llegar y los va a meter a la cárcel. Tiene un discurso parecido al que tenía Yunes de Veracruz, ¿no? De que va a llegar y va a sacar todo el cochinero y se van a ir al bote y la fregada. Y eso agrada a la gente, porque ahorita la mayoría del voto no es voto a favor de AMLO, no es voto a favor de Meade, es voto anti-PRI. Entonces, el candidato que pongan para que continúe con esta Macieto no puede venir del PRI. Así como primero estaba Calderón y ahora está Peña y se tienen que pimponear. Podría venir del PRI siempre y cuando no fuera un priista. Es muy difícil. Meade no es un priista. Pero lo postulan por sus cualidades, etcétera, y él pudo haber dicho, voy a meter a la cárcel a los corruptos. ¿Quién es más carismático, Meade o Anaya? No, pues Anaya 1000 veces. Entonces tiene mucho carisma. Pues es más fácil que Anaya sea el gallo para que haga ese juego. Bueno, ya lo veremos. Es más radical. Ya lo veremos. Están las dos hipótesis planteadas. Se ha dicho incluso que esto proviene de una confrontación al más alto nivel entre Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Dijo Salvador García Soto en una columna reciente que eso se debió a que Salinas quería imponer a su sobrina Claudia Ruiz Massieu como candidata presidencial del PRI. A Peña no le gustó, la desdeñó, la corrió de Relaciones Exteriores, etcétera, y que esa confrontación ha hecho que que Salinas junto con Diego Fernández de Ceballos traten de hacer ganar a Anaya, y esto ha molestado muchísimo a Peña y por eso le están echando toda la aburridora encima a Anaya. Pero esa es una hipótesis distinta. Ajá, pero sí con la intención inequívoca de descarrilarlo, ¿no? Sí. Entonces, pues qué bueno que López Obrador ya agarró la onda, que no es bueno que se usen las instituciones, qué bueno que pide que se dejen de confrontaciones de ese tipo, que ya el jefe Diego anda hablando de que solo matando a Anaya van a lograr frenarlo, y ese tipo de referencias son muy delicadas, ¿no? Y López Obrador sensatamente dice: oye, bájenle, esto es una contienda, no hay que hablar de asesinatos, ¿no? Sí, y pues que se tranquilicen, ¿no? Uh-huh. Sí, el que decían que era un peligro para el país, ahora es el que les está diciendo que sean serenos. Que no pongan en peligro al país. Exactamente. ¿No? Amigos, para más información sobre este tema, chequen nuestros videos recomendados, pero visiten nuestro portal. Ahí encontrarán el mejor análisis de prensa y televisión en México. Y suscríbanse a nuestro canal.